Muy buenos días. El día de hoy, dentro de la clase de la entidad donde vivo, finalizaremos el tema de la época virreinal en lo que era la Nueva España. El tema se titula Herencia virreinal. Comencemos con una pequeña introducción. Para aprender cuál fue la cultura que se vivió en la Nueva España, necesitamos entender que las personas que vivieron el virreinato era una población originada de diferentes mezclas entre nativos, indígenas, asiáticos, africanos y españoles. En breve, eso podremos decir que el mexicano es una mezcla de diferentes culturas que se reunieron en una tierra nueva y rica en diversidad de especies, frutos, animales, climas, vegetación y por supuesto costumbres y tradiciones. Veamos algunos aspectos. Una herencia que nos le dejó esta época virreinal fueron las fiestas y las costumbres que se realizan en algunos pueblos de nuestro país. Dice, durante sus fiestas, el regocijo y los espectáculos eran extraordinarios y extravagantes, o sea, muy extraños. Las corridas de toros, la quema de Judas, las peleas de gallo, los desfiles y un dragón de cartonera. Romper con la monotonía de la vida diaria, los novohispanos eran muy aficionados al juego, las barajas, las apuestas y las loterías. Sus diversiones más frecuentes eran las cacerías y los paseos entre muchas otras cosas. Estas eran algunas diversiones que realizaban los habitantes de la Nueva España y que hasta la fecha algunas personas sí llevan a cabo, agradables para unos, no tan agradables para otros. Ahora, en lo que es en cuanto a las escuelas, si hablamos de que celdas y aulas de colegios y universidades novohispanas constituían a su manera fortalezas ideológico-culturales, o sea, de ideas de la cultura, mediante las cuales se legitimaba el carácter de la sociedad, inmutable, impenetrable, cerrada a una sociedad basada en la cultura cristiana. Hay algo fundamental en su funcionamiento o caracterización que también debe tenerse en cuenta para comprender la dinámica estructural, o sea, cómo están formadas del saber filosófico, o sea, del conocimiento que se impartía en estos lugares. En cuanto a las artes, comencemos por lo que es la pintura. En la Nueva España se crearon pintores no instruidos que intentaban emular, o sea, que pretendían ser iguales a los grandes artistas de Europa. Las obras que produjeron fueron principalmente de cuatro tipos: retratos de santos, o lo que comúnmente se conoce como arte sacro, pinturas de castas, o sea, el reflejo de cómo se vivía en aquella época, el retrato de algunas personas importantes, paisajes y escenas urbanas de aquella época. Otra de las artes, como la música que hasta la fecha se disfruta, no siempre fue la misma.
Otra de las artes que recibieron el impulso de la iglesia fue la música. Quienes la practicaban debían componer a menudo varias partituras, o sea, canciones para su ejecución, o sea, la forma en que se, se interpretaba la canción durante las misas. El convento de San Francisco en la Ciudad de México daría espacio a la primera escuela de música en el continente americano, con el nombre de San José de los Naturales. En este lugar se encargaba de formar a cientos de jóvenes indígenas, y la sorpresa sería que el talento de los pueblos nativos daría que hablar al mundo, y eso es hasta la fecha. Los músicos mexicanos comenzaron a aprender también las materias propias de la usanza española: contrapunto, armonía, solfeo, que es muy importante, polifonía, o sea, diferentes sonidos, orquestación, y dieron también excelentes compositores. En cuanto a la arquitectura, en varias partes de nuestro país podemos apreciar un variado estilo arquitectónico, sobre todo en las iglesias que fueron construidas en aquella época. Se buscó dar expresión plástica a los anhelos libertarios de los criollos a través de ella. Fue por eso que se dio la arquitectura barroca europea, fue un modelo de la novohispana a lo largo del siglo XVII. En un principio, el barroco en la arquitectura tuvo en México condiciones de la más moderna vanguardia. Por eso no se adoptó inmediatamente en las obras que ya habían empezado a construirse, como en el caso de las catedrales de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Pátzcuaro, San Cristóbal de las Casas y Guadalajara. Y obviamente en algunas partes de nuestro estado, como lo es el templo de San Miguel de Allende, algunos templos en Guanajuato capital y en algunas otras ciudades de nuestro estado. Fueron un ejemplo de esto, aunque por supuesto, cuando estuvieron terminadas se le agregaron detalles de estilo barroco. Otra herencia, pero esta ya viene de mucho más atrás, prehispánica, es el chocolate como bebida doméstica. O sea, cómo lo disfrutaban la sociedad de la Nueva España. El origen de galanteo a la hora de salir por el pan, el coqueteo de los caballeros en los paseos dominicales en Iztacalco, Ciudad de México, en las afueras de la ciudad. El uso de la platería, o sea, objetos elaborados a base de plata, vajillas y cubiertos de las familias ricas. La música sagrada y profana, las constantes procesiones y cortejos religiosos y la organización del tiempo en función del campanario son algunas de las prácticas y costumbres que caracterizaron la vida cotidiana de la Nueva España, que algunas de estas siguen hasta la fecha. En la capital del virreinato se celebraban grandes fiestas religiosas. Se celebraban públicamente y su organización y control eran planeados, se llevaban a cabo con la autorización de un cabildo o ayuntamiento de la ciudad, esto dependiendo del lugar en donde se llevase a cabo. El cabildo eclesiástico, o sea, de la Iglesia Católica, de la Catedral y otras diferentes órdenes religiosas. Sin embargo, ya desde el siglo XVI aparecieron las censuras a espectáculos que acompañaban la celebración de Corpus Christi. O sea, censura, ¿qué quiere decir? O sea, que
que se tenía que quitar ese aspecto. Este nuevo mundo, creado por españoles, resultó ser más complejo de lo que se esperaba, pues fusionaron las viejas tradiciones de los indígenas con las tradiciones traídas de Europa. La persistencia y permanencia de lo indígena terminó creando un espacio sincrético, o sea, una mezcla de las antiguas costumbres de los pueblos indígenas con algunos aspectos traídos por los conquistadores españoles. Por tanto, en la Nueva España se creó una compleja sociedad pluriétnica, pluricultural, o sea, de todo un poco. Es decir, una fusión de todos los grupos, su cultura, tradición y lengua.